Sí, así que nuestro Señor Jesucristo con gran poder y autoridad y con gran generosidad, realmente con toda la paciencia, realmente nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años para salvar al mundo entero, siendo Dios reencarnado, humanizado como ser humano, ¿verdad? Pero realmente por Dios de ahora viene realmente la salvación verdadera. Por eso hoy espero que podamos compartir, ¿verdad?, sobre este asunto de la salvación que viene por nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces hoy también, ¿verdad? Para empezar, sí, primero oremos un poco y después vamos a arrancar, ¿sí? Oremos. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Hoy un día más de vida, por la gracia suya estamos, Señor. Y aquí estamos sentados y en diferentes lugares, diferentes ciudades, en diferentes países, para poder compartir la bendición que Dios nos brinda. Realmente, Señor, y por causa del pecado se viene división entre el Dios y nosotros, para que seamos nosotros unidos entre el Dios y también nosotros. Única manera es realmente ser uno, rescatado, liberado del pecado. Donde está el pecado, Satanás domina. Donde uno se libra del pecado, el Espíritu Santo llega para poder transformar la vida de uno y llevar a cada uno con poder y amor y toda la bendición y con la esperanza divina que viene del alto del Padre, Señor. Realmente uno siendo renacido, liberado del pecado, sellado del Espíritu Santo, si son llamados hijos de Dios, por lo cual ya uno puede entrar al reino del Padre también, Señor. En esta noche estamos aquí esperando que Dios derrame su misericordia sobre todos nosotros para que ninguno quien estamos aquí sea perdido, sino todos estemos totalmente rescatados, salvados, liberados del pecado y el sellado del Espíritu Santo y el renacido como hijo santo de Dios, que estemos bien ya preparados para poder entrar al reino del Padre, Señor. Si están algunos por llegar a conectarse, ayúdenlo, Señor, para que ellos puedan llegar a tiempo para poder compartir junto a este momento tan importante. Bendiga al Señor a todos nuestros invitados para que nadie, absolutamente nadie se pierda, sino todos sean salvos por la misericordia de nuestro Dios, Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, entonces, hoy también como ayer, ¿verdad? Vamos a leer, ¿verdad? San Juan capítulo 8. El libro San Juan capítulo 8, desde verso 1 hasta la 12, sería, si yo leo una vez más, ¿verdad? Igual que ayer voy a leer, ¿verdad? Si quien tiene la Biblia, búsquela en su Biblia, San Juan 8, verso 1 hasta 12. Si alguno no tiene Biblia, entonces puedan oír bien, ¿verdad? Con toda atención. San Juan capítulo 8, verso 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, y le dijo:
mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sí, hasta aquí leímos. Sí, ayer estuvimos compartiendo sobre una mujer adúltera anónima, ¿verdad? Y realmente no aparece el nombre de ella. Y porque no hace falta poner el nombre de ella. Y porque sería, ¿verdad? Es el lugar de esa mujer adúltera anónima y nosotros todos tenemos que estar como ser, ¿verdad? Pecador ante la presencia de Dios. Primero, por el nacimiento, dice la Biblia, ya nacimos en el mundo con el pecado. Por primer hombre llamado Adán, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por un hombre, Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 3, verso 17 dice, desde haber caído Adán y Eva en la desobediencia contra la palabra de Dios, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 17 dice, está escrito así, Dios dijo, ¿verdad? Al hombre, por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comiese, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué es la maldición que cayó en la tierra sobre el mundo entero? Desde Adán, todos seres humanos que nacen en el mundo, nacen en la condición de ser pecadores, ¿verdad? Así que cualquier ser humano que nace en el mundo por la desobediencia del primer hombre llamado Adán, ya nace con el pecado, bajo maldición por causa del pecado. Donde está el pecado está el diablo, ¿verdad? Como dice 1 Juan capítulo 5, verso 19, dice, somos nosotros de Dios, mas el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Nadie es excepto. Ser humano que nace en el mundo entero está bajo el maligno, dice. Y por eso Génesis capítulo 3, verso 19, ¿verdad? Y comerás con tu sudor del rostro, ¿verdad? Y también tú eres el polvo, volverás al polvo, dice. Entonces Dios llama a Adán polvo, tú eres polvo. ¿Quién va a comer el polvo? Génesis capítulo 3, verso 14. Dios dijo a la serpiente, tú y lo hiciste, andarás sobre tu pecho en la tierra y comerás el polvo en todos los días de tu vida, dice. Así que la serpiente es la que come el polvo. ¿Quién es el polvo? Adán. Y todos seres humanos que nacen como descendiente de Adán. Por eso nacimos en el mundo ya marcado, nacimos con el pecado, nacimos, como les conté, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, el diablo es la muerte, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso el diablo está encima del mundo entero como Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. ¿Quién es el que domina sobre el mundo entero? Que es el polvo, diablo. Diablo es el que come el polvo, domina el polvo, ¿verdad? Por eso cada persona personalmente, ¿verdad? Se aplica esa maldición, porque nosotros ya fuimos formados en el vientre de nuestra madre en maldad, dice. Salmos 151, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Así que ya nosotros ya fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Ya en pecado. Fuimos formados por 9 meses como el feto, como embrión, ¿verdad? Embrión. Fuimos formados por 9 meses, ¿verdad? En maldad. Uno nace ya con el pecado. Por eso Salmos 58, verso 3 dice, ¿verdad? Los impíos se apartaron desde la matriz. Así que desde el que nace de la matriz de su madre, ¿verdad? Ya están apartados, dice. Los impíos se apartaron desde la matriz y hablaron mentira desde que nacieron, dice. Por eso ya nacen como hijo de mentiroso, que es el diablo, ¿verdad? Por eso mientras ustedes crían a sus hijos, pueden ver, sin ser enseñado ningún bebé, ¿verdad? Ellos pecan, ¿verdad? Ellos
miente, se enoja y maldice también, ¿verdad? Y se enoja también y desobedece y pelean entre ellos. Siendo chiquito, ¿verdad? Pecador chiquitito, entonces pecan con pocos frutos, pecaminosos. Pero cuanto más crezca, tanto más lleva fruto, más cantidad y más, ¿verdad? Grave pecado lleva al final, ¿verdad? Por eso realmente relacionado, ¿verdad? Y con la palabra del Señor nos explica nuestro Dios, ¿verdad? Primero uno ya nace naturalmente con el pecado, porque todos los seres humanos nacen bajo la maldición por causa del Adán, primer hombre. Como que nace con el pecado, ¿cómo no va a pecar? Uno y una otra forma siempre llega a pecar, ¿verdad? Por eso Dios, ¿verdad? Llama al mundo impío, ¿verdad? Pecador. Sí, poquito nosotros podemos diferenciar entre dos vocabularios, ¿verdad? El impío y el pecador, ¿verdad? Impío sería, ¿verdad? Uno que ya nace en el mundo como impío, ¿sí? Porque ya naturalmente, ya con el pecado nace, ya se creían uno como impío. Pero después uno ya, ¿verdad? Adaptando algunas religiones, ¿verdad? Hasta la ley y también uno, ¿verdad? Aprenden cosas, también, ¿verdad? Y realmente uno puede andar como religiosos con su piedad o piadosamente y temerosamente también, ¿verdad? Pero uno final, ¿verdad? No se libera del pecado, siempre termina, ¿verdad? Con la culpabilidad y la condenación. Esta situación podemos llamar como pecador, ¿verdad? Sea impío o pecador, bajo pecado, final, ¿verdad? ¿Para dónde van? ¿Qué es el destino final de ser impíos o pecadores? Esto es el fuego eterno. Eso es la maldición que pegó al mundo entero por causa de la desobediencia del primer hombre llamado Adán, ¿verdad? Por eso realmente nuestro Dios, quien ama al mundo, ya activa el plan de la salvación para el mundo entero. Nosotros, ¿verdad? Podemos ver Génesis capítulo 1, por 6 días Dios y terminó su obra de la creación. En el séptimo día, santificándolo, Dios fue reposado totalmente, ¿verdad? Porque ya no trabaja más. ¿Cuándo se quebró este reposo de Dios? Cuando Adán cayó en pecado. Y se ve una gran misión, salvar al mundo entero. Por eso ya Dios empieza a trabajar con plan de la salvación. A nivel de la creación ya está hecha, pero la salvación que ocupa el mundo entero, esa es absolutamente depende de Dios, quien es mayor que el diablo, más poderoso que el diablo, ¿verdad? Por eso diablo domina el mundo entero, ¿sí? Entonces, mientras uno está bajo dominio de Satanás, se arrastra, ¿verdad? Por el diablo, por su deseo, por todos los pensamientos con que el diablo maneja el mundo. Cristo viene, ¿verdad? Para rescatar, salvar alma de todo el mundo entero. ¿Sí? Por eso dice San Juan, capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios, el Padre Dios, amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que cree, dice, por eso asunto de la fe, importante la fe en qué, ¿verdad? Importante. Todo aquel que cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Ahí no está hablando nada obra de ser humano, sino todo aquel que cree en él, no se pierda, no se vaya al infierno, sino tenga vida eterna, que vaya al cielo, el reino de Dios, ¿verdad? Por eso, y aquí se encuentra una gran misión de parte de Dios. Él tiene que salvar al mundo, porque todos nacimos esclavizados bajo dominio del pecado, bajo dominio de Satanás. ¿Qué es lo que hacemos día con día? Pecar y pecar y pecar. Con querer peca, sin querer también peca. Esta situación se llama pecador, esclavo del pecado, vendido y entregado al pecado. Está encima de todos seres humanos, sobre el mundo entero el diablo, como gobernador, ¿verdad? Príncipe y potestad de aire, ¿verdad? Satanás. Satanás está encima del mundo entero gobernándolo, ¿verdad? Entonces, el que come el polvo maneja libremente, según su gusto, ¿verdad? Tomando un pedazo de carne según su gusto y cocina la carne, ¿verdad? Igualmente es el mundo, ser humano que nace en el mundo bajo dominio de Satanás. Satanás manda, ¿verdad? Sobre seres humanos. Por eso,
con querer, sin querer, siempre uno está enganchado, esclavizado por el diablo, ¿verdad? Entonces, y la Biblia se presenta grandemente dos formas o dos maneras de, ¿verdad?, llegar a uno justificado, santificado final, ¿verdad?, para lograr a la justicia de Dios. Se presenta por obra, por la ley, ¿sí? Sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo debe ser. Si con tal que uno puede cumplir la ley 100%, como ayer un poco compartí, 613 mandamientos de la ley, tal como está escrito en la Biblia, si uno lograra cumplir los mandamientos 100%, desde su nacimiento hasta la muerte, como Cristo lo hizo, cumplir todos los mandamientos de la ley y toda profecía con respecto a él. Él nunca falló, nunca, ¿verdad?, desobedeció ni desvió, ¿verdad? Él cumplió 100%. Con tal que el ser humano cumpliera como nuestro Señor Jesucristo, quien pudo cumplir la ley 100%. Por eso la Biblia dice, el fin de la ley es Cristo, dice, ¿verdad? Porque Cristo es el que cumplió la ley 100%. Si ustedes, más bien, ¿verdad?, deberían cumplir los mandamientos. Yo también, ¿verdad? Tal como está escrito en la Biblia. Pero ¿quién cumple los mandamientos perfectamente? ¿Quién puede decir, sí, yo he cumplido la ley? ¿Verdad? Para cumplir la ley, primero uno no debería pecar. Pecar significa fallar la ley, ¿verdad? Fallar contra los mandamientos. Entonces, pecar significa ya uno perdió el derecho de guardar los mandamientos, porque ya pecó contra los mandamientos. Debe haber pecado una vez, ¿verdad?, contra la ley, ¿verdad? Más adelante uno cumpliera todos los mandamientos, ¿vale o no vale? No vale nada. Pregunto, Adán y Eva, ¿cuántas veces pecaron para ser expulsados fuera del huerto de Edén? Bien seguido, repetidamente. No, ellos una sola vez, ¿verdad? Ellos una sola vez pecaron. Adán y Eva pecaron comiendo del fruto que Dios había dicho que no comiesen. Por pecar una sola vez, ellos eternamente perdieron el paraíso terrenal, el huerto de Edén. Nunca ellos vuelven más al huerto de Edén, ¿verdad? Así que una sola vez ellos desobedecieron contra Dios. Pero esa maldición no solo cae a ellos, sino al mundo entero. Hasta última persona quien va a nacer en el mundo, ¿verdad?, se pega con esa maldición final. ¿Cuántas veces pecó Adán? Una sola vez. ¿Cuántas veces ustedes pecan? Una sola vez. Ya perdió el derecho, pero ni una sola vez. Muy repetidamente, ¿verdad?, peca. Demasiadamente. Por eso usted pide perdón, ¿sí o no? Día con día pide perdón. Señor, por tal cosa y otra cosa. Antes de dormir, algunos, ¿verdad?, si piden perdón y después duerme tranquilamente, según su, ¿verdad?, parecer. Algunos, ¿verdad?, y trabajando, caminando, como que se llena la culpabilidad, pide perdón. Pedir perdón significa uno ya por su conciencia sabe que está fallando, ¿verdad?, contra los mandamientos de Dios. Por eso su conciencia avisa que usted peca, usted peca, usted peca. Por eso uno ya buscando su solución es ya pedir perdón, ¿verdad? Confesar su pecado y pedir perdón para sentir alivio, para sentir, ¿verdad?, el más, ¿verdad?, liberado de la condenación y culpabilidad también. Pero ahí nosotros tenemos que cuidar hasta tomar el método, porque el diablo es el que domina sobre el mundo entero. Diablo ofrece un método equivocado y engañoso para atrapar más a uno. ¿Sí? La Biblia, como dice, ¿cómo se resuelve el pecado? La paga del pecado es la muerte. Así que el pecado suena como la deuda. ¿Cómo usted se libera de la deuda bancaria? Cuando pide perdón al banquero o al jefe del banco. Usted llama por teléfono o escribe por correo, ¿verdad? Usted pide perdón al banquero, entonces el banquero responde, sí, señor, ya usted está perdonado de toda su deuda, porque usted me pidió perdón. Nunca ocurre esto. La deuda tiene su precio, la deuda tiene su, ¿verdad?, pago exacto. Tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Entonces, sin que pague la muerte, no hay solución del pecado.
¿sí? Por eso ese punto, ¿verdad? Y hoy vamos a profundizar. Primero, esa mujer adúltera, anónima, ¿verdad? Ella cayó en pecado y se arrastra, ¿verdad? Por los fariseos y escribas ante la presencia de Cristo. Ellos empezaron a acusarla. Esta mujer es una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Jesucristo no dijo nada, ¿verdad? En silencio, sin decir nada, sin expresar nada, solo con su dedo escribió, dice, con su dedo escribió. ¿Quién escribió con su dedo? Debía haber escrito con su dedo, mientras ellos, ¿verdad? Exigen que contestara a Cristo, ¿verdad? Al terminar de escribir con su dedo, Cristo se enderezó y dijo a todos ellos, ¿qué dijo? El que de vosotros esté sin pecado, ¿verdad? Sea primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos estaban acusando un montón, ¿sí o no? A la mujer hasta matarla, apedreándola. Pero debía haber dicho esta palabra, Señor Jesucristo, ¿verdad? El que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. Nadie apedrea. Más bien, ¿verdad? Desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes, ¿verdad? Acusado por su conciencia, dice. Se escaparon. Mientras ellos se escapan, ¿verdad? Desde los más viejos hasta los postreros, acusado por su propia conciencia, Cristo escribe con su dedo segunda palabra. Al terminar de escribir segunda palabra, Cristo con su dedo se enderezó y vio que no está nadie, sino a la mujer adúltera. Cristo pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces ella ve que ninguno condena a ella, ¿verdad? Ninguno, Señor. Entonces Cristo, ¿qué dijo? Mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más, dice. Una palabra maravillosa. ¿Eh? Cristo no dice, mujer, yo te perdono. Así no dice. Cristo dice a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno. ¿Cómo suena esa palabra? Mujer, ni yo te condeno. Esa es una sentencia, porque Cristo es el Salvador hace 2000 años, ¿verdad? El mismo Salvador llamado Jesús, él es el juez que va a juzgar en el día postrero, ¿verdad? En el juicio final, sentado en el trono blanco, Cristo, ¿verdad? Sentado en el trono blanco va a juzgar al mundo entero, ¿no? Que se resucitan en la segunda resurrección. ¿Dónde dice? En el Apocalipsis capítulo 20, verso 11 dice, ¿verdad? Entonces Cristo se siente en el trono blanco. Sentado en el trono blanco, él dice, él juzga a todos los seres humanos que se resucitan en la segunda resurrección. Así que el mismo Cristo es el Salvador y el juez. Pero esa palabra que Cristo cuenta a la mujer adúltera suena como una sentencia. Mujer, y yo te condeno. Jefe dice, vete y no peques más. Entonces el Señor, ¿verdad? Dice, primer palabra, ¿verdad? Mujer. ¿Quién es esa mujer? Mujer adúltera. Una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. A esa mujer, Cristo dice, ni yo te condeno. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Pastor, Jesucristo dijo a esa mujer, vete y no peques más, ¿no? Sí, claro, dijo. Vete y no peques más. Esto es el resultado de haber ella encontrado con Cristo, ¿verdad? Ahí se viene cambio de vida, así se va a cambiar como una dirección que el Señor propone ante ella para que vaya por ese lado. No peque más. Pero esa no es condición para que diga Cristo, mujer, ni yo te condeno. Así que cuando Cristo dijo a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno, a la cual todos los fariseos y escribas condenaban, ¿verdad? Jesús dijo, mujer, ni yo te condeno. Esa palabra es como el juez eterno y justo sentencia a la mujer. ¿Se confunde o no? ¿Cómo puede ser esa mujer sin condenación? Por supuesto, los fariseos escriban como que son pecadores. Ellos no son, ¿verdad?, dignos de juzgarla o condenarla, porque ellos, igual que esa mujer, ¿verdad?,
Aunque ellos escondidamente pecan, pero Dios lo conoce todo. Uno que peca públicamente, escondidamente, privadamente, todo suena igual. Pecar es pecar. Entonces ellos no tienen ningún derecho para juzgarla ni condenarla, pero Cristo sí. Pero sabe que Cristo no vino para condenar a nadie, ¿verdad? Sino a salvar. Pues ahí está un asunto tan importante, ¿verdad? Pero Cristo nunca miente, ¿verdad? Él nunca miente. Y también su palabra una vez sale de la boca de él, dura para siempre. San Mateo capítulo 24, verso 35 dice, ¿verdad? Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice. Así la palabra que sale de la boca de Cristo, esa palabra duradera eternamente. Entonces hasta el día del juicio final esa palabra se va a durar. Cristo encontrando esa mujer adúltera, ¿qué va a decir? Mujer, ni yo te condeno. Como yo te dije antes, mujer, ni yo te condeno. Esa palabra siempre permanente, ¿verdad? Eternamente. Necesitamos buscar por qué razón Cristo no la condenó a la mujer adúltera, la cual había nacido primero como pecadora por Adán y pecó gravemente cayendo en adulterio, ¿verdad? Entonces debería ser condenada, pero Cristo no la condena. Va bien, la justifica. Mujer, y yo te condeno. Primero aquí, la Biblia están hablando aquí, Proverbio capítulo 17 dice una palabra así, ¿verdad? Y con respecto a esa sentencia que Cristo lleva, ¿verdad? Necesitamos profundizar. Proverbio, el libro Proverbio capítulo 17, versículo 15. Proverbio capítulo 17, versículo 15, dice así, si yo leo, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová, dice. Así que, ¿qué es abominación a Jehová? Dos cosas, el que condena al justo y el que justifica al impío, al pecador, ambos son, ¿verdad? Igualmente abominaciones a Jehová, dice. Entonces, ¿y qué está sucediendo? Cristo justifica a la mujer adúltera diciendo esa mujer adúltera, según nuestro punto de vista, ¿verdad? Esa es una pecadora total, una mujer absolutamente pecadora, no. Debería ser bien condenada, ¿verdad? ¿Por qué Cristo dice a esa mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno? Porque Cristo la ve sin pecado, justa, santa, limpia, más bien. Se ve más confundido, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esa mujer limpia? ¿Cómo puede ser esa mujer justa? Hasta que el Dios sentencia a esa mujer adúltera diciendo, mujer, ni yo te condeno. Si Cristo no la condena, ¿ella a dónde va? Si muriera, al cielo. Porque ella es justa. Dios nunca condena al justo, ni justifica al impío tampoco. ¿Cómo que Cristo no la condena, verdad, esa mujer adúltera, sino la justifica, diciendo, mujer, ni yo te condeno? Cristo más bien está confirmando de que ella ya puede entrar al cielo como justa. Como tal, ¿verdad? Proverbio capítulo 17, verso 15 dice, ¿verdad? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová, así dice. Y también otra palabra, ¿verdad? Éxodo capítulo 23 dice lo mismo, porque en todo lado usted abriendo la Biblia siempre va a ver la misma palabra, mismo concepto, ¿verdad? Éxodo capítulo 23, el libro Éxodo capítulo 23, versículo 7. Dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Dios nunca justifica al impío. Por eso ahora, Señor, dice, de palabra de mentira te alejarás. Así Dios nunca miente, ¿eh? Todo lo que Él dice es verdad. Y no matarás al inocente y justo, ¿verdad? Casi ella muere, ¿verdad? Como si fuera una pecadora, ¿verdad? Por los fariseos escribas apedreada. Pero ahora el Señor Cristo la rescató a ella de esa muerte, porque ella no tiene por qué morir.
porque ella no es condenada, no es culpable, ¿verdad? Tampoco. Ella no es más pecadora ante la presencia de Dios según punto de vista de Cristo, quien es el Dios encarnado, ¿verdad? Por eso, acá dice, ¿verdad? No matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Esa mujer adúltera ya no más pecadora, sino justa. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Por eso nosotros necesitamos, ¿verdad? Y viajar al fondo del corazón de Dios. Dios no es humano. Así que no somos como Dios tampoco. Así que a nivel de Dios, Dios nos salva. Por eso esa salvación es salvación de Cristo, salvación de Dios. Dios extiende su mano para salvarnos. No como humano inútil, débil, limitado, Dios salvará al mundo, sino como Dios todopoderoso, omnisapiente, omnipoderoso. Él con su poder y con su amor infinito nos salva. Él es el alfa y la omega y el principio, el fin, el primer, último. Entonces Dios es el que nos conoce, pero 100%. Usted no conoce su futuro, pero Dios sí. Usted no puede contar qué va a pasar en el futuro, mañana, pasado, mañana, después de un año, ¿verdad? Pero Dios sí. Cuando Dios dijo sobre la pandemia, hace casi 2000 años atrás, Cristo dijo, ¿verdad? Sobre el monte de los olivos va a pasar en el mundo cuando se acerca el final del tiempo, se va a venir la pandemia, pestilencia mundialmente, ¿verdad? Ya está. Así que Cristo vio esa pandemia que va a pasar, ¿verdad? Aunque en la Biblia no está escrito nombre de la pandemia, ¿verdad? Si escribiera cada detalle, el libro de Dios, Santa Biblia, se va a hacer un volumen demasiadamente grande, como dice Apóstol Juan, ¿verdad? En el libro de San Juan, capítulo 21, dice, si escribiera cada cosa, ¿verdad? De la maravilla de Cristo, señal de Cristo, ¿verdad? En el mundo no se caberán, dice, todo el libro, dice, ¿verdad? Porque demasiada cantidad, demasiada obra maravillosa Cristo hizo. Entonces se contará cada detalle hasta nombre, demasiada cantidad, ¿verdad? Por eso el Señor dice pestilencia, peste, ¿verdad? Se va a ocurrir en todo el mundo, tal como está escrito ahora, ¿verdad? Y tal como está escrito en la Biblia, se cumple hoy en día. Así que Cristo ve futuro de toda historia del ser humano. Así que Dios nos conoce nuestro futuro también. Para que Cristo diga a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno, ¿qué significa? Cristo conoce no solo del pasado de ella, sino futuro también. Pues una confirmación, una sentencia de que ella está libre del pecado total para poder entrar al cielo. ¿Por qué? Nuestro Dios nunca justifica al impío. Así que ella está ya transformada como una persona sin pecado total, sin deuda total. Por eso ella no es deudora, sino libre de toda su deuda, que es el pecado total. Puede ser que un poco esté confundido, ¿verdad? Pero no hay problemas, porque la Biblia no se va a ordenar cada detalle. Antes de entrar en ese tema, ¿verdad? Poquito, veamos. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, verso 6, dice así. Isaías capítulo 55, versículo 6. Yo leo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Que limpió su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es el orden de Dios, ¿verdad? Sí. Que limpió su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios nos manda, que limpió su camino, dice. Acá no dice, que limpió su impiedad, así no dice. Que limpió su camino, su propia manera equivocada más bien, su camino torcido, que no lleva al cielo santo jamás, ¿verdad? Porque cada ser humano, por ser creativo, inventa mucho camino, diversa cantidad de camino equivocado. Ahí se viene mucha doctrina falsa, ahí se viene mucha idea falsa, ¿verdad?
ahí se viene mucha dogma equivocada, nace, ¿verdad? Porque el ser humano muy creativo, cuando funciona esa creatividad negativamente, se viene mucha mentira. Por apoyo del diablo, mucho más todavía, ¿verdad? Por eso ahora como la orden de Dios que dice, de que limpió su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Así que no funciona nuestro pensamiento para salvar a nosotros. Y nuestro camino no vale nada para salvar a nosotros. Por eso ahora el Señor manda, ¿verdad? De que limpió su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, dice, como mandato de Dios, ¿verdad? Y vuélvase a Jehová. ¿Quién puede volver a Jehová? El que deja su camino equivocado y sus pensamientos equivocados y mentirosos. Porque mientras ustedes creen en su mentira que se ofrece por el diablo, usted está enganchado por el diablo, por su mentira, está sujeto al diablo todavía. Entonces no pueden volver a Dios. Tiene que soltar esa mentira, tiene que soltar esa fe equivocada también. ¿Por qué esa fe equivocada? Porque una fe aferrada en una mentira, una doctrina equivocada, una doctrina falsa, entonces uno no puede creer en la verdad que Dios ofrece. Por eso en la Biblia están hablando sobre el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar creer en la mentira para creer en la verdad que el Señor ofrece. Como dice la palabra, conoceréis la verdad os hará libre. ¿Sí? Entonces conoce la verdad y que creer la verdad. Entonces viene la libertad. ¿Por qué no viene la libertad? Muchos creen una doctrina acusadora, condenadora, ¿verdad? Por eso no se libera del pecado. Pero la palabra de Dios, la verdad, tiene poder para liberar a uno de toda su condenación. ¿Quién nos salva? El Dios Todopoderoso, una vez para siempre, dice la Biblia. Eso es la autoridad y el poder que Dios trae a nosotros para rescatarnos. Por eso ahora Dios manda para que uno vuelva a Jehová, de que su camino, el impío, ¿verdad? El impío, de que limpió su camino el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, dice, el cual tendrá de él misericordia. ¿A quién tiene misericordia Dios? ¿A lo bueno o a lo malo? A los pecadores. San Mateo capítulo 9 dice, no penséis que he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Verdad? Los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. ¿Verdad? Entonces Cristo no vino para buscar ningún justo, sino a pecador. Obviamente cada uno tiene que ser presentado ante Cristo como pecador totalmente. Por eso la Biblia está hablando muy detalladamente de nuestra condición. Primero por Adán nacimos como pecador, ¿verdad? Y hemos pecado toda la vida. Así que por la naturaleza y por las obras, según la ley, somos pecadores absolutamente, como la mujer adúltera. ¿Verdad? Entonces el Señor que dice, el cual tendrá de él misericordia, dice. Así que la misericordia no aplica a lo bueno, sino a los malos, a los pecadores, a los injustos, a los impíos más bien. Después dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice, el que perdona es el Dios, a quien, al que dejas de su camino y sus pensamientos, ¿verdad? Con su misericordia y final, ¿verdad? Ampliamente Dios lo perdona, dice, verso 8. Porque mis pensamientos, los pensamientos de Dios, ¿verdad? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, son diferentes absolutamente. ¿Cuán diferencia tiene? Verso 9, ¿cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Absolutamente diferentes. Los pensamientos de Dios y los de hombre son diferentes. ¿Cuán diferencia tiene? ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis pensamientos más altos que vuestro pensamiento, mis caminos más que vuestro camino, dice. Así que la tierra nunca puede topar al techo del cielo, nunca. Así que según nuestro pensamiento, uno nunca alcanza, ¿verdad?, al pensamiento de Dios jamás. ¿Cuál es la confusión con la mujer adúltera? Porque es diferente. Sus pensamientos y los pensamientos de Cristo son diferentes, pero de una forma total.
Absolutamente diferente. Por eso no entiendo cómo esa mujer adúltera, una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, cómo esa mujer es limpia, justa, santa, hasta que el Dios sentencia a esa mujer adúltera inocente. Mujer, ni yo te condeno. ¿Cómo puede ocurrir esto? No entiende, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Su pensamiento totalmente diferente al pensamiento de Jehová. Cristo es el mismo Dios, mismo creador, el mismo Dios, el mismo Padre. Encarnado es Cristo, ¿verdad? Por eso no interprete la salvación que Dios quiere ofrecer a usted, ¿verdad? Por su poder, por su gran amor, por su verdad. Aquí no se cabe. Mejor tirar nuestro pensamiento. Y nuestro camino que se inventa por esa cabeza tan equivocada. Para poder prepararse uno a recibir, ¿verdad?, la salvación que se brinda por nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? Importante esa actitud, ¿verdad? Sí, Señor. Mi pensamiento nunca alcanza tu pensamiento. Mis caminos, jamás tus caminos. Como que la tierra nunca puede alcanzar a llegar al techo del cielo. Así, Señor, mis pensamientos equivocados, mis caminos equivocados. Por favor. Señor, soy pecador. Que me salve, Señor. Así que, Señor, puede trabajar. Pues aquí en el San Juan capítulo 8 vamos a profundizar un poco. Cristo escribió 12 veces con su dedo. Primera palabra que Cristo escribió con su dedo ante los fariseos y escribas que condenaban a la mujer adúltera. ¿Qué será? ¿Qué escribió Cristo con su dedo como primera palabra? Los fariseos y escribas empezaron a condenar a la mujer adúltera. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Cristo, callado. Inclinando su cuerpo, con su dedo empieza a escribir en el suelo. No con una rama, o no con una piedra, no con un pedazo de vidrio tampoco, ¿verdad? Con su dedo dice. ¿Qué escribió Cristo con su dedo? Aquí en la Biblia dice, Isaías capítulo 34, algo muy interesante dice, ¿con qué actitud lee la Biblia, verdad? Isaías capítulo 34 dice, el libro Isaías capítulo 34, versículo 16, dice así, inquirid en el libro de Jehová, la Biblia, ¿verdad? Lee si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y no se reunió su mismo espíritu. Así que la Biblia nunca se interpreta. La Biblia se busca pero su compañera. Cada verso, cada palabra se busca su compañera. Por compañera, ¿verdad?, se amarra mensaje completo. ¿Verdad? Cuando no entiende alguna parte de la Biblia, no tiene que interpretarla jamás por una interpretación privada. Peligrosa esta, porque la Biblia siempre se amarran por su compañera, ¿verdad? Su ojo, su nariz, su mano, su boca, todo miembro total de su cuerpo, por su compañera se amarran, ¿sí o no?, para hacer un solo cuerpo. Así, para dar un mensaje sólido y completo de Dios, cada palabra tiene su compañera. Por su compañera se amarran cada verso, cada palabra, para dejar a nosotros el mensaje completo. Sí, San Juan capítulo 8, verso 3 dice, ¿verdad? Cristo escribió final con su dedo. ¿Sí? Pero no manifiesta con qué palabra escribió con su dedo. Pero la Biblia en total, ¿verdad?, sí se dice qué es lo que Cristo escribió con su dedo. ¿Cuál sería la compañera de San Juan capítulo 8, ¿verdad?, donde Cristo escribió con su dedo? ¿Qué escribió entonces con su dedo? Aquí dice el libro Éxodo, capítulo 31, segundo libro de la Biblia. Busquemos Éxodo, capítulo 31. Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Si yo leo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿De qué está hablando? Sobre
10 mandamientos que fueron escritos sobre 2 tablas de piedra, Jehová Dios escribe con su dedo, ¿verdad? No Moisés. Jehová Dios con su dedo escribió sobre 2 tablas de piedra 10 mandamientos y se las entrega a Moisés. Ahora vamos a ver San Juan capítulo 8, ¿verdad? ¿Con qué está condenando a la mujer adúltera a los fariseos y escribas? Por los 10 mandamientos, ¿sí o no? Séptimo mandamiento de los 10 mandamientos, no adulterará, dice, ¿verdad? Séptimo mandamiento, no adulterarás. Entonces ella contra ese mandamiento séptimo de verdad, entre 10 mandamientos, ella cometió pecado. Tiene que morir apedreada. Entonces, ¿cómo que los fariseos escriban, verdad? Condenan a la mujer adúltera por los mandamientos, por 10 mandamientos, por la ley de Moisés. Entonces, ¿Cristo qué escribe para tapar su boca? Cristo escribe 10 mandamientos, debería ser. Como Dios escribió ante Moisés sobre 2 tablas de piedra, 10 mandamientos, ¿verdad? Se las entrega, ¿verdad? Igual Cristo, como que ellos condenan a la mujer adúltera, escribe los 10 mandamientos. Y al terminar de escribir, Cristo dijo a los fariseos y escribas que condenan a la mujer adúltera, el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién pudo? Nadie. Ante la ley, ¿quién es perfecto? Ante la ley, ¿quién es cumplidor? Ante la ley, ¿quién es, verdad, perfecto, cumplidor de la ley? Nadie. Por eso, desde los más viejos hasta los postreros, condenado por su propia conciencia, acusado por su conciencia, se escapan. Interesante. ¿Por qué la mujer adúltera no se escapó? Esa mujer adúltera está ubicada como una mujer arrepentida verdaderamente. Ella no solo pecadora, sino arrepentida también. Ella sabe que en sí ya no hay camino, no hay pensamiento que puedan salvar a ella. Por eso ella dejó su camino y dejó sus pensamientos, ¿verdad? Ya no cree nada en su camino, no cree más nada en su pensamiento. Así ella no cree nada en ninguna doctrina humana, ninguna, ¿verdad? Y enseñanza humana, ¿verdad? No más. Ella está total arrepentida de toda mentira en la cual creía en ella en toda su vida, porque no sirvió nada. No pudo salvar nunca a ella, ¿verdad? Esa doctrina, ese pensamientos, ese camino que ella en que se aferraba tanto. Arrepentida. Ella no se mueve ante el camino verdadero llamado Jesús. San Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo es el único camino. Entonces ella, con corazón arrepentido, dejando su pensamiento y su camino bien equivocado, entonces está ante la presencia de Cristo como el camino verdadero. La salvación viene de él, de Cristo viene. Por eso ella con corazón arrepentido, inmóvil, sentada, está ahí, esperando que Cristo haga su obra final, ¿sí o no? Pero los fariseos y escribas, acusados por su conciencia, ¿qué significa? Ellos ya reconocen que son pecadores, pero se escapan, se alejan de Cristo. ¿Por qué? Son pecadores, pero no son arrepentidos. Buscan por su camino, por su propia manera, para resolver su pecado, sin Jesús. Ahí se dividen. Todos son pecadores, pero unos son arrepentidos, otros no son arrepentidos. Pero ¿quién recibe esa salvación tan grande que Cristo brinda? Solamente los que son arrepentidos, ¿verdad? Reconociendo como pecadores y que son inútil total y no confían nada, ni pensamiento, ni en su propio camino, sino solo a Cristo. Ahí viene salvación. Esa bendición tan grande cayó a esa mujer adúltera ese día. Ustedes leyendo en Éxodo pueden ver, ¿verdad? Gran variedad de mandamientos. No solo 10 mandamientos que fueron escritos sobre 2 tablas de piedra, sino también, ¿verdad? Muchos mandamientos aparte. Por eso en el libro Éxodo se escribe muy detalladamente los mandamientos de Dios. ¿Cuántos? 613.
Pero cuando usted lee, ¿verdad? El libro Levítico, ¿verdad? Después de Éxodo viene Levítico, ¿verdad? Leví, ¿qué significa unión? ¿Verdad? Cuando uno llega a recibir la ley, siempre comete pecado contra los mandamientos. Entonces, uno que peca, entonces debería ser muerto por su, ¿verdad? Condenación y pago del pecado. Pero Levítico ofrece la ley de expiación. ¿Qué es la ley de expiación? La ley del perdón. Dios sabe que uno peca contra los mandamientos. Antes de que ni se entregara la ley por medio de Moisés al pueblo, Dios ya sabe 100% de que ellos sí o sí van a pecar contra los mandamientos. Entonces, ellos cómo se liberarían del pecado. Eso es lo que ofrece en el Levítico, en la ley de expiación, en la ley del perdón. Por eso hoy vamos a aprender sobre la ley del perdón también, ¿verdad? Sí, y entonces, y aquí esa mujer adúltera, ¿cómo, verdad? Final, ¿verdad? Decía haber encontrado con Cristo Jesús, ella quedó libre. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella levanta su cabeza, ve que todos están desaparecidos. Ninguno, Señor. Jesús dijo, mujer, y yo te condeno. Esa palabra ya sale de la boca de Cristo, después de haber escrito segunda palabra, ¿verdad? Por eso la Biblia están hablando primer pacto, el último pacto. Por eso, lo que Cristo escribió con su dedo, se presentan dos pactos, ¿verdad? El primer pacto y el último pacto. Primer pacto, que es la ley. Si uno cumple la ley 100%, sí, uno puede entrar al cielo. Pero con tal que ya no puedan cumplir la ley, ya no puede ser salvo por obra de la ley, sino por la gracia que Cristo ofrece. La Biblia confirma total. Ningún ser humano puede cumplir la ley. ¿Dónde dice? Romanos capítulo 3, versículo 20, ahí confirma Dios de que nadie puede cumplir los mandamientos. Ahí vamos a chequear, ¿verdad? Romanos capítulo 3. El libro Romanos capítulo 3, versículo 20. Si yo leo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que ninguno dice, ¿verdad? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Así que nadie por su propia obra será justificado delante de él. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿la ley qué función tiene? Nos enseña que somos pecadores. ¿Qué es la que a la mujer, verdad? ¿Qué es la que trajo a Cristo Jesús? A la mujer adúltera a Cristo Jesús. La ley. ¿Verdad? La ley dice no adulterar. Entonces ella cayó en adulterio, entonces se arrastra hasta Cristo. La ley, ¿qué hace? Solo condenar y condenar y condenar. Nunca la salva. Y hasta matarla más bien, ¿verdad? Castigándola. Así que la ley es débil para salvar a nosotros. ¿Quién nos salva? El Cristo, el Hijo de Dios, tiene ese poder y autoridad para salvarnos de todo nuestro pecado. Porque la ley siempre nos exige obra perfecta. ¿Quién ofrece la obra perfecta ante la ley? Nadie. Cristo, sin nuestra obra, por su obra más bien, por la obra de Cristo nos salva, ¿eh? Por su amor, por su gracia. Diferente. ¿Sí? Pues ahora vamos a profundizar según la ley del perdón, según la ley de expiación, ¿verdad? Ahí se va a explicar por qué esa mujer quedó final sin pecado ante la presencia de Dios, ¿verdad? Sí, entonces aquí vamos a ver, como les dije que vamos a compartir sobre la ley de expiación, sobre la ley del perdón. Vamos a ir, Levítico capítulo 4, el libro Levítico capítulo 4, verso 27. Levítico capítulo 4, versículo 27 dice, yo leo, este caso de la ley, ¿verdad? Uno contra la ley peca, época de Moisés. Ahí empieza época de la ley hasta Cristo. Por 1500 años los judíos practicaban, ¿verdad? Para guardar los mandamientos, siempre fallan y fallan y fallan. Para ser perdonado, librado del pecado, ellos tienen que llegar con la ley de expiación
al tabernáculo, primero, después al templo, para expiación o perdón del pecado de ellos, si no, todos se mueren. Pues acá explica Levítico capítulo 4, verso 27, dice, si alguna persona del pueblo pecare por error, ¿verdad? Haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Así que contra los mandamientos uno llega a pecar y delinquiere, ¿verdad? 28. Uno primero llega a pecar. 28 dice, luego que conociere su pecado que cometió, dice. Antes la ley llega, ¿verdad? Final, mira, la ley dice no adulterará, pero yo adulteré. La ley dice no matará, pero yo maté. La ley dice no te enojará, dice me enojé. La ley dice no codiciará, pero yo codicié. La ley dice no mentirá, pero yo mentí. Ante la ley se descubre toda la maldad de uno, ¿verdad? Hasta toda maldad que se esconde en el corazón de fariseos y escribas, que condenaban a la mujer adúltera, se descubre ante la ley que Cristo escribe. Por eso la ley, ¿verdad?, descubre todo que están escondidos. Por eso, primero uno llega a pecar contra los mandamientos sin darse cuenta, llega a la ley y la ley descubre todo. Por eso, luego que conociere su pecado que cometió, dice, la ley indica que son pecadores. ¿Qué debe hacer? Confesando su pecado, pidiendo perdón, o entrando en agua, siendo bautizado, se lava por agua todos sus pecados. No, la Biblia nunca dice. Versículo 28, luego que conociere su pecado que cometió, Señor manda, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Por su pecado que cometió pecado. Señor manda, traiga una cabra sin defecto, dice. Una cabra, ¿verdad? ¿Por qué no una gata? ¿Por qué no una perra? ¿Por qué no una, ¿cómo se llama? Una nata. ¿Por qué otro animal no? ¿Por qué una cabra? En la Biblia, ustedes leyendo, ¿verdad? Levítico constantemente pueden ver qué tipo de animales se ofrece ante Dios. Animal limpio. ¿Qué son animales limpios? Los que tienen dos funciones, que rumían y tienen pezuña hendida, pata hendida, ¿verdad? Pezuña hendida. Así que cabra sí cumple esa condición. Rumía y también tiene pezuña hendida. Así que bueyes, vacas, peceros, sí. Así animal limpio, ¿verdad? Y carneros, oveja y cordero son animal limpio. Y macho cabrio, ¿verdad? Macho cabríos y cabra, ¿verdad? Y son animal limpio. Esos tres estilos de animales son animal limpio, son ofrendables ante Jehová. Pero tiene que ser animal limpio, ¿verdad? Pero sin defecto. Así que nace como animal limpio, pero no debe tener ninguna, ¿verdad?, herida o ceguera o cicatriz, ¿verdad? O sordez tampoco. Tiene que ser entero y perfecto. ¿Cómo suena? Animal limpio desde nacimiento y se mantiene limpio sin ningún defecto, sin ninguna herida. Suena, ¿verdad?, una perfección, sombra de Jesucristo. En todo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, mayor parte, ¿verdad?, aparece sobre cordero, cabra, becerro, buey, vaca, oveja, carnero. Todo ese animal limpio, perfecto, sin defecto, son sombra de Jesucristo. Porque Cristo nace santo, vive santo, ¿verdad? Nunca Cristo cae en ningún defecto, ningún pecado. Pues Cristo nace santo, vive santo. Él es el santísimo, más bien, ¿verdad? Pues ahora el Señor dice a un pecador que está ahí, está a punto de morir, pero para salvarlo, Dios manda que traiga una cabra, animal limpio, pero sin defecto. Entonces el sacerdote desde cabeza hasta planta de pie observa, si viendo que no está ningún defecto, sí, ya sacrificable. ¿Y qué es lo que debe hacer? Verso 29. Y ese hombre pecador, ¿qué debe hacer? No mata directamente a la cabra, directamente, sino 29, Dios manda y dice, debe haber traído, ¿verdad?, una ofrenda sin defecto por su pecado que cometió y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto.
y pondrá su mano. El hombre pecador impone su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto, dice. ¿Por qué? ¿Para qué? Antes de matar. Así que sin imposición de mano de este hombre pecador, ¿verdad? Mata directamente la cabra sin defecto, no vale nada para él. Él tiene que imponer su mano, ¿verdad? Y de fe, ¿verdad? La mata, la cabra, en el holocausto. ¿Qué significa eso? Imposición de mano de este hombre pecador. Eso es lo que, ¿verdad? Vamos a estudiar un poquito. Sí, esto es, ¿verdad? La ley de expiación, la ley del perdón. ¿Dónde se hace? En el tabernáculo. Cuando Moisés subió sobre el monte de Sinaí, Dios se revela la ley, ¿verdad? Los mandamientos, 613 mandamientos y la ley de expiación. Pues cuando Moisés ya se baja del monte Sinaí, ¿verdad? Con la ley de expiación. Por eso él llama dos, ¿verdad? Preparados. Oliab y Bezalel, que tiene sabiduría, ¿verdad? Que Dios ofrece. Entonces ellos con su sabiduría que ya recibe de Dios, ellos preparan el tabernáculo, ¿verdad? Según el plan que Dios había mostrado a Moisés. Así se hizo el tabernáculo. ¿Con qué función? Para rescatar a uno del pecado, según la ley de expiación, ¿verdad? Por eso ese tabernáculo o el templo, ese tabernáculo se convierte en época de Salomón en el templo, ¿verdad? Templo de Jerusalén, ¿sí? Con misma función, ¿verdad? Por eso este tabernáculo era móvil, porque el pueblo de Israel estaba errando por 40 años todavía en el desierto madianita, ¿verdad? Por eso cada vez que ellos hacen campamento, tiene que estar ubicado tabernáculo en el centro. Cuando uno llega a pecar, rápidamente preparando animal, tiene que llegar al tabernáculo para expiación, si no se va a morir, ¿verdad? Por eso uno cuando peca, llegan, ¿verdad? Con su animal, ¿verdad? A la entrada del tabernáculo. Entonces el sacerdote observa bien esa oveja o cabrito carnero, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Cabra, ¿es perfecto o no? Sin defecto o no. Entonces, sin defecto es, entonces sí es sacrificable para Dios. ¿Qué manda? Levítico capítulo 4, versículo 27 dice, ¿verdad? Pondrá su mano, dice, su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Entonces el hombre que tiene pecado, pecador, ¿verdad? Impone su mano sobre la cabeza de la cabra sin defecto. Así que cabra no tiene nada de defecto para morir. Pero por esa imposición de mano del hombre pecador que cometió pecado, por su imposición de mano, ¿verdad? Se traslada el pecado. Así, en el, ¿verdad? Término hebreo, ¿verdad? Imposición de mano significa que pasar, trasladar o encargar. Así que el hombre que tiene pecado impone su mano sobre la cabeza de la ofrenda, que es la cabra sin pecado, sin defecto. El pecado del hombre se traslada a la cabra por la imposición de mano. Al terminar la imposición de mano de este hombre queda sin pecado. El pecado se encargó en la cabra. Entonces la cabra cargada el pecado del hombre. Y debe llegar en holocausto, en matadero, ¿verdad? Tiene que morir. Por eso Levítico, ayudando, ¿verdad? Sacerdote, así, ¿verdad? Y mata, ¿verdad? Así mata, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso al final, derramando la sangre, ¿verdad? De esa ofrenda, se muere. Entonces, somos sacerdotes, ¿verdad? Recibiendo esa sangre, ¿sí? Entra en el, ¿verdad? Lugar santísimo, pasando primer lugar, ¿verdad? A la izquierda, ese es el lugar santuario, ¿verdad? Y pasando lugar santuario se encuentra otra cortina, pasa adentro, ahí se encuentra el lugar santísimo donde Dios está sentado. En el medio de dos querubines, Jehová Dios se sienta, ¿verdad? Entonces, sobre tapa del arca de alianza, eso se llama, el tapa se llama propiciatorio, sobre propiciatorio salpica sacerdote, ¿verdad? 7 veces y la sangre. En este caso, ¿verdad? Como dice Levítico capítulo 16, están hablando sobre el día de gran expiación, esto al año, ¿verdad? Para sacrificar
por el pueblo de Israel. Recientemente nosotros ya por la imposición de mano una persona se encarga el pecado a la cabra, ¿verdad? Cabra muere por el pecado de este hombre, ¿eh? Entonces el hombre queda limpio, liberado del pecado por la muerte de la cabra. Pero caso de pecar el pueblo entero, ¿verdad? Entero. Levítico capítulo 6, se preparan cabritos, dice, ¿eh? Poquito vamos a ver si puede, ¿eh? Levítico capítulo 16. Y final, ¿verdad? Aquí y se preparan un macho cabrío, ¿verdad? Y verso 20 dice, aquí, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto con mano de un hombre desierto para esto, dice, ¿verdad? Y de 22, aquí el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabilitada. Y dejará el macho cabrío por el desierto. Por eso, y en el día de verdad, gran sacrificio para todo el pueblo de Israel, no solo una persona esta vez, para todo el pueblo de Israel se preparan dos machos cabríos, ¿verdad? Así, según este trayecto, ¿verdad? Final, ¿verdad? Y sacerdote en este caso sería, ¿verdad? Sacerdote impone su mano sobre la cabeza de todo, sobre cabeza del macho cabrío, ¿verdad? Y comerá, como en el lugar del pueblo de Israel, ¿verdad? Como representante impone su mano sobre la cabeza de ese macho cabrío, pecado pasa, ¿verdad? Sobre ese macho cabrío y final llega en holocausto, muere. Entonces sacerdote tomando la sangre, ¿verdad? Entra en el lugar santísimo, salpica 7 veces, entonces se viene expiación para todo el pueblo de Israel. Pero esta cosa, ¿verdad? Dentro del tabernáculo, como les mostré, ¿verdad? Dentro de este tabernáculo se hacen, adentro. Aquí adentro, ¿verdad? Entonces todo el pueblo que está fuera no pueden ver lo que está adentro. Para que sea visible, ¿verdad? Por eso, segundo, macho cabrío se prepara, ¿verdad? Para hacer ese caso. Donde recién terminé de leer, ¿verdad? Entonces Aarón saliendo del templo o del tabernáculo impone su mano sobre la cabeza del macho cabrío, transmitiendo el pecado del pueblo, todo, ¿verdad? Total del pecado del mundo entero o pueblo entero, ¿verdad? Sobre el cabrío, macho cabrío. Y se lleva hacia desierto, la tierra inhabitada, ¿verdad? Para que soltara ahí y que muriera ahí, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, esto que se ocurre fuera del tabernáculo, todo el mundo puede ver, todo el pueblo de Israel puede ver, ¿verdad? Entonces, ellos final, viéndolo, ¿qué cree? A mi pecado, por medio de imposición de mano, el sumo sacerdote se trasladó al macho cabrío. El macho cabrío cargado nuestro pecado fue, ¿verdad? A la tierra inhabilitada. Y ahí termina muerto, ¿verdad? Entonces mi pecado ya fue cancelado por la muerte del macho cabrío. Así ellos creyendo, vuelven a su casa con toda tranquilidad. Esa también función, ¿verdad? Simboliza la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene aquí a la tierra para satisfacer a Dios y también satisfacer al mundo entero. Sí, eso es lo que también voy a explicar ahora, ¿verdad? Hace 12,000 años nuestro Señor Jesucristo vino con esa función. Poquito estudiamos. Todo el mundo nace como pecador, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Por eso recién vimos, ¿verdad? Un hombre peca, impone su mano sobre la cabeza de la cabra, el pecado se traslada, ¿verdad? De él. ¿A quién? A la cabra o al cordero o al macho cabrío, ¿verdad? Se traslada. Entonces,
hombre queda sin pecado, el macho cabrío queda con pecado, ¿verdad? Entonces la paga del pecado es la muerte. ¿Quién debe morir? La paga del pecado es la muerte. ¿Quién debe morir? El hombre, aunque cometió pecado, pero su pecado se trasladó al macho cabrío, ¿verdad? Entonces, macho cabrío tiene que morir. O el cordero tiene que morir cargado el pecado del hombre, ¿verdad? Entonces el pecador, ¿verdad? Encontrando con el Cordero de Dios, quien es Jesucristo, que es Cristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Debe haber quitado el pecado del mundo Cristo en sí, en su cuerpo. ¿Dónde está el pecado de hombre? ¿Dónde está el pecado del mundo entero? En el cuerpo de Cristo está puesto, ¿verdad? Por eso, final, ¿verdad? Ser humano transforma, ¿verdad? De ser pecador a ser justo. Porque Cristo cargó nuestro pecado como Cordero de Dios, ¿verdad? ¿Por qué razón Cristo tiene que morir llevando la cruz? Sin pecado, el Padre Dios nunca mata, ¿verdad? Cristo, ¿por qué razón tiene que morir? Como dice Isaías capítulo 53, verso 5 y 6, dice, ¿verdad? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Padre Dios, cargó en él, Hijo Dios unigénito, el Cordero de Dios, ¿verdad? Jehová cargó en él, ¿qué? El pecado de todos nosotros, dice. Eso es la palabra, ¿verdad? Como la promesa de Dios para con nosotros. Él va a enviar su Hijo unigénito para cargar en él el pecado de todos nosotros. ¿En él? ¿En qué? En su espíritu no. Por eso Cristo ocupaba un cuerpo limpio, sin pecado. Por eso nace de Virgen María por el Espíritu Santo, pero con un cuerpo, ¿verdad? Pero sin pecado. Final, Cristo, como el Cordero de Dios, sin defecto, ¿verdad? Quita nuestro pecado. Por eso ese punto, ¿verdad? En la Biblia, poquito, vamos a buscar también, ¿verdad? Poquito, una cosa más, ¿verdad? Aquí la Biblia dice, Jehová cargó en él que el pecado de todos nosotros. Isaías profetizó de que iba a pasar esto. Y final, ¿cuántos pecados? La Biblia, ¿verdad? Dice, ¿cuánto pecado Cristo va a quitar de nosotros? Acá dice, Zacarías capítulo 3, verso 9, dice, ¿qué dice? Letra roja, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. No cada día que confiese, no. Cada día que uno pida perdón, no. En un día Dios quitará, dice, quitaré el pecado de la tierra, pecado del mundo, ¿verdad? El pecado del mundo entero en un día. No cada día. ¿En cuánto día el pecado entró en el mundo? En un día que Adán cayó en pecado, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Así que por el Cordero de Dios, en un día el pecado del mundo se quita del mundo. Eso es plan y la promesa de Dios. Para esta función, Cristo vino hace 2000 años. Jehová Dios, ¿verdad? Cargó el pecado en su Hijo unigénito, llamado Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿En cuánto día? En un día. Por eso San Mateo, vamos a buscar, si pueden buscar la Biblia, ¿sí? San Mateo, busquemos San Mateo capítulo 1, el libro San Mateo, capítulo 1, vamos a ver. Versículo 21. ¿Con qué propósito Cristo viene? Acá dice San Mateo capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Con qué fin Cristo viene al mundo? Para dar prosperidad, para hacer milagros, para hacer señales, para hacer como prodigios. No, aunque Cristo hizo mucha obra maravillosa y milagrosa para hacerlo creer al mundo, ¿verdad? Que es Cristo, es el Mesías, nada más. Pero Cristo no vino para hacer milagro ni sanación tampoco, ¿verdad? Porque Cristo vino para salvación. Por eso acá dice el propósito de la venida de Cristo
y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará, dice, nosotros no, él salvará, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? De todo nuestro pecado. Para esta función, Cristo vino hace 2000 años. Nace de Virgen María por Espíritu Santo. Así que nace como santo. El Cordero, animal limpio, sombra de Jesucristo, ¿verdad? Por eso, Cristo nace en el mundo el Cordero sin pecado, Cordero sin defecto, Cordero limpio nace y vive sin pecar. Así que Cristo es el Cordero sin defecto, ¿verdad? Cuando él tenía 30 años, ¿qué pasa con él? Cuando Cristo tenía 30 años, Juan Bautista, ¿verdad? 30 años y medio va, ¿verdad? Por eso cuando cumplió Juan Bautista 30 años, él empezó a, ¿verdad?, predicar y empezó a, ¿verdad?, llamar a todo el pueblo enseñando que son pecadores. Él estaba bautizando, ¿verdad?, con el bautismo de arrepentimiento. Eso es lo que dice San Mateo capítulo 3. ¿Sí? Versículo 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan es el profeta de Dios también, ¿verdad? Entonces sabe que ya está Cristo, el Mesías Salvador, ¿verdad? Por eso él empieza a predicar para preparar la faz para el Señor, ¿verdad? Entonces él enseña a todo el pueblo que están bajo pecado. Así no puede entrar al cielo. Ocupa que al Salvador, ¿verdad? Por eso él bautizaba a los pecadores que confesaban sus pecados. Capítulo 3, verso 6. Y eran bautizados, dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan, ¿qué hacía? En el Jordán confesaba, ¿verdad? Bautizaba, ¿verdad?, a los pecadores que confiesan sus pecados. Por eso Juan daba el bautismo de arrepentimiento a los pecadores que confiesan que son pecadores, ¿verdad? Así que todos los pecadores se acercan a Juan para ser bautizado en el río Jordán. Pero de repente ahí Cristo aparece. Por eso acá capítulo 3, versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ahí se ve una gran confusión, ¿verdad? Juan conoce quién es Cristo. Él es el Salvador, el Hijo de Dios. No tiene ningún pecado para confesar. Así que no tiene por qué ser bautizado, ¿verdad?, con el bautismo de arrepentimiento, porque no tiene nada que arrepentirse Cristo, porque es el Santo Dios. Pero Dios encarnado, ¿verdad? Por eso Juan, ¿verdad?, aquí dice, cuando se acerca a Cristo para ser bautizado por Juan, ¿verdad?, verso 14, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, así pregunta. No, Señor, yo no soy digno de bautizarte. Tú tienes que bautizar a mí, porque yo nací como hijo de Adán, pecador. He pecado toda la vida. Pero tú eres santo Dios, santo, Cordero perfecto de Dios. ¿Por qué ser bautizado por mí? No tiene nada que confesar con su pecado. ¿Sí o no? Cristo explica por qué Cristo ahora quiere ser bautizado por él, ¿verdad? 15. Pero dice, Cristo le respondió. Pero Cristo le respondió, deja ahora. ¿Qué significa? Bautízame ahora tú a mí, bautízame ahora, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene, dice. Eso es la voluntad de Dios, dice, ¿verdad? Así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué será toda justicia? No una justicia, la justicia, no. Toda justicia. ¿Qué significaría eso? Así conviene que cumplamos toda justicia. Así que toda la palabra que está escrita en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, debería ser cumplida por Cristo. Para esto tú bautiza a mí. Eso significa. Está hablando, ¿verdad?, en la ley de expiación. Hombre, ¿verdad?, impone su mano sobre la cabeza de la
cabra. Se traslada el pecado de hombre a la cabra, ¿verdad? Castigada, muerta, ¿verdad? Al final el hombre termina liberado del pecado. Pueblo de Israel cuando peca, ¿verdad? Por un año. Todo ese pecado acumulado el día 10 de julio de cada año, ¿verdad? Por medio de imposición de mano del sumo sacerdote, el pecado del pueblo se traslada al macho cabrio. El macho cabrio muriendo, ¿verdad? Cancela la paga del pecado del pueblo por un año. Y se lleva la sangre, ¿verdad? Hasta el fondo del templo o tabernáculo, en el lugar santísimo donde Jehová está sentado en el medio de dos serafines, ¿verdad? Ahí se salpica 7 veces la sangre del macho cabrio. ¿Qué es sangre? Símbolo de la muerte. La vida de la carne está en la sangre. Os la doy para vuestra expiación, dice, ¿verdad? Levítico capítulo 17, ¿verdad? Entonces, la sangre, derramamiento de la sangre significa muerto está uno. Pero 7 veces salpicar, ¿verdad? Ya la sangre del cordero, la sangre del macho cabrio, ya, ¿verdad? Que se derramó con su muerte, ¿verdad? Ahí salpica sobre propiciatorio. Jehová Dios ve esa sangre y perdona al pueblo de Israel por año. Ahora Cristo vino, ¿verdad? Para salvar al mundo entero eternamente. ¿Sí? Entonces, Cristo, ¿verdad? Ahora dice, así cumplamos toda justicia, toda palabra que está escrita en el Antiguo Testamento debe ser cumplido. Isaías 53, verso 6, que dice, todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, el Cristo, Cordero de Dios, pecado de todos nosotros, debe ser cumplida. Zacarías capítulo 3, verso 9, el Dios de los ejércitos dijo, quitaré el pecado de la tierra en un día, dice. Tiene que ser cumplida esa palabra. Así que mucha palabra de Cristo está escrita en la Biblia. Debe ser cumplida al pie de letra. Por eso así conviene que cumplamos toda justicia, dice. Al final se prendió luz, ¿verdad? Ahora sí, Señor, entiendo. Por eso ahora dice San Mateo capítulo 3, versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, dice. Entonces le dejó, dice. ¿Qué le dejó? Le bautizó. Juan a Jesucristo le bautizó. Eso significa. Pero aquí en este lugar, en el río Jordán, ¿verdad? Algo muy importante ocurrió. Una declaración de parte de Juan con respecto a Cristo. Donde dice San Juan capítulo 1, vemos el libro San Juan 1, en el mismo lugar, en el río Jordán, donde está, ¿verdad? Juan bautizando a los pecadores, encontrando con Cristo, ¿verdad? Ya saliendo de su confusión, él captó, sí, Señor, ahora entiendo. Él hace una declaración muy importante, San Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, San Juan capítulo 1, verso 29. Si pueden ver, si tienen la Biblia, San Juan capítulo 1, verso 29. Así leamos juntos. Aunque no oigo a usted, pero juntos leamos con voz alta. San Juan 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Juan, ¿verdad? Está resaltando a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? ¿Qué significa el bautismo? ¿Con qué Dios castigó en época de Noé? Con el agua. Pues el agua, ¿verdad? Era, ¿verdad? Método con que Dios castigó al mundo entero, ¿verdad? En este caso, el bautismo significa zambullarse en agua, significa morir. ¿Por qué Cristo tiene que morir? Por esa función. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Cuando Cristo ya decide ser bautizado por Juan, Cristo obedece a la voluntad del Padre. ¿Verdad? Acercándose Cristo a Juan, pide que le bautice. Cristo está en el agua. Cristo se zambulle en agua. ¿Qué significa? Cristo muere
¿verdad? Quitando que sin pecado no puede morir, quitando el pecado del mundo. Por eso en el mundo estaba lleno de pecado. Por Adán el pecado entró en toda parte del mundo y hasta el futuro, hasta el final de la persona, ¿verdad? Nace con pecado y peca toda la vida. Entonces todo ese pecado entero se llama el pecado del mundo. ¿Quién quita? ¿Quién quita? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado del mundo? Cristo quita el pecado del mundo. ¿En qué? En su cuerpo. Aquí yo tengo agua, porque yo tengo sed. Ese agua, ¿cómo viene a mí? No volando en aire. En su envase, que es el vaso, cargada el agua, se viene a mí. El pecado del mundo, ¿en qué se va? En el vaso, en el envase, que es el cuerpo de Cristo. Por eso Cristo quita el pecado del mundo. ¿En qué guarda? ¿En qué lleva? En su cuerpo. Por eso Cristo ocupaba un cuerpo vacío, sin pecado, para cargar el pecado del mundo en su cuerpo. Espíritu siempre sigue siendo santo, pero en su cuerpo ya cargó la deuda del mundo entero ya puesta. Por eso Cristo una vez entra en agua siendo bautizado por Juan como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y sale del agua del río Jordán como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por eso Cristo está destinado para ir ¿a dónde? Al holocausto, al monte Calvario, al matadero, para cancelar la paga del pecado del mundo, que Cristo ya quitó en su cuerpo. Por eso ahora esto es lo que declara Juan Bautista, ¿verdad? Antes de bautizarlo, declara, el siguiente día, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de ver, Juan lleva a Cristo en el fondo de agua y lo saca. Cristo, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entra en agua, zambullado en agua, bautizado por Juan Bautista y sale ya como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿En cuánto día? En un día. ¿Dónde está el pecado del mundo entero? En el cuerpo de Cristo. Así los padres ven, ¿verdad? Contento está. Mi hijo ya cumple mi voluntad, que es salvar al mundo. Bautizado en el agua, en el río Jordán, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya saliendo del agua, bautizado por Juan, ya como Cordero que cargó el pecado del mundo en él, en su cuerpo. ¿Hacia dónde va? Hacia marcha, ¿verdad? Hacia Monte Calvario, para cancelar la paga del pecado del mundo. Pregunto, ¿quién tiene el pecado del mundo? ¿El mundo o Cristo? Ahora ya Cristo cargó el pecado del mundo, como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en su carne. Por eso Cristo, ¿verdad? Desde aquel tiempo empieza a evangelizar, predicar, encontrando con cualquier cantidad de personas, ¿verdad? A nadie condena. Hijo, tus pecados te son perdonados. San Marcos capítulo 2, hablando, ¿verdad? A un paralítico de Capernaum, antes de sanarlo, primero, Señor, salva. Hijo, sí, Señor. Viendo a un paralítico que no lleva nada, obra buena, ¿verdad? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa? Tu pecado está en mí. Cristo ha encontrado con una mujer adúltera que espera, ¿verdad? La que espera la venida del Señor, Jesucristo, Mesías, ¿verdad? Cuando venga Él, Mesías, me contará todo. Como me salva también, ¿verdad? Todo incluye, ¿eh? Cristo dice, yo soy Él, a quien tú esperas. Entonces ella vio a Cristo, sí, Señor, ya llegaste, como Cordero de Dios que quitaste mi pecado. Entonces ella quedó, ¿verdad? Ya totalmente liberada. ¿A quién Cristo condenó? Pregunto a ustedes, ¿eh? ¿A quién Cristo condenó? Debe haber pasado el bautismo con Juan, como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿A quién Cristo condenó? A nadie. Porque el pecado del mundo entero se está en el cuerpo de Cristo. Cristo es el que cancela por todo nuestro pecado, por toda nuestra deuda. Por eso ahora San Juan capítulo 1, Cristo ya fue presentado, ¿verdad?
ya como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿A dónde va? Hacia Monte Calvario para morir. Cuando Cristo tenía 30 años fue bautizado por Juan Bautista. Cuando Cristo tenía 33 años fue colgado en la cruz. Por 3 años, ¿qué hacía Cristo? Enseñar las buenas noticias de nuestra salvación por Cristo. Por eso, Cristo a nadie ve como pecador, porque el pecado del mundo entero está ya en Cristo. Por eso, encontrando con todo tipo de personas, Cristo justifica. Hijo, tus pecados te son perdonados. Pues ahora San Juan 8, Cristo con quién está hablando, con la mujer adúltera. San Juan 1, primero, ¿verdad? Cristo ya presenta como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. San Juan capítulo 8, ¿verdad? Ahí se encuentra la mujer adúltera, a la cual condenan los fariseos y escribas, ¿verdad? Pero Cristo, ¿cómo termina con la mujer adúltera? Mujer, ni yo te condeno. ¿Por qué Cristo no la condenó a la mujer adúltera? ¿Quién tiene el pecado de la mujer adúltera? La mujer adúltera, oh Cristo. ¿Quién tiene pecado del mundo entero? ¿Quién tiene pecado de la mujer adúltera? Ella, oh Cristo. Cristo. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por eso Cristo la ve a la mujer adúltera sin pecado. Porque Cristo es el que tiene todo el pecado del mundo entero, ¿verdad? Desde Adán hasta última persona quien va a nacer en el mundo. Todos los pecados, pasado, presente y futuro. Todo nuestro pecado, Cristo siendo el alfa y la omega, y el principio y el fin, y el primero y el último. Cristo conoce todo, cargó una vez todo encima de él. Así que Cristo quitó el pecado del mundo entero. Pecado pasado, presente y futuro en total. Cristo cancela la paga del pecado. ¿En dónde? En la cruz. Por eso ahora, en el verdad medio del camino para llegar al monte Calvario, Cristo encontró con la mujer adúltera. Todo el mundo la condena mirando su obra. Pero Cristo, ¿qué ve? Esa función que Cristo hizo recién. Quitó el pecado del mundo en él. Cristo la ve a la mujer adúltera sin pecado. ¿Verdad? Sin pecado. Mujer, sí Señor, ni yo te condeno. Tú eres justa, limpia, porque todos tus pecados están en mí, porque yo cancelo tus pecados en la cruz. Ella es la que creyó esta verdad, que la hizo libre. Por eso ahora San Juan capítulo 9, 19, se cumple ya, ¿verdad? La sentencia, que es la muerte, ¿verdad? Por eso, ¿quién muere? La mujer adúltera no muere, porque Cristo muere. Porque Cristo cargó el pecado de ella y del mundo entero, ¿verdad? San Juan capítulo 19, versículo 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesús hubo tomado del vinagre, el vinagre dijo, último maltrato de hombre es el vinagre, ¿verdad? Ácido, vinagre, vino ácido. Pero Cristo no rechaza. Tomándolo, dice la última palabra que es consumado es. ¿Qué fue consumado? El pecado del mundo entero. Fue cancelado por la muerte de Cristo. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. Cristo, ¿por qué murió? No por su pecado. Él nace santo, vive santo. No tiene por qué morir. Pero Cristo fue desamparado ante el Padre, ¿verdad? Porque Cristo, el Padre Dios ve a Cristo como masa del pecado del mundo entero. Porque Cristo quitó todo nuestro pecado en él. Por eso el Padre Dios castiga a su Hijo. Por eso Cristo grita con gran tristeza, dolor, sufrimiento y gran soledad también, ¿verdad? Eli, Eli, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué el Padre Dios desamparó a su Hijo Jesús? ¿Por qué el Padre Santo desechó a su Hijo Jesús?
clavando, crucificando en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo es el más allá del pecado del mundo. Pues en el lugar de nosotros Él fue maldito, ¿verdad? Para ser no bendito, ¿verdad? Él se hizo pecador para ser a nosotros limpio, justo, ¿verdad? Ahí se viene cambio. Toda su obra perfecta, santa, nos la regaló a nosotros, ¿verdad? Por su muerte nos la heredó a nosotros para que toda su justicia y perfección que sea nuestra. Y maldición y maldad, pecado, Él cargó y murió en la cruz y canceló con su muerte. Por eso, final, antes de morir, Cristo dice, como última palabra, ¿verdad? Consumado es. Y murió. Canceló una vez para siempre por todo nuestro pecado pasado y presente hasta nuestro pecado de futuro. Por eso el Padre Dios, ¿verdad? Viendo la muerte de Cristo y viendo su sangre que fue derramada y fue quitada la vida de Él, ¿verdad? El Padre Dios declaró por Espíritu Santo, donde dice, Hebreo capítulo 10 dice, el libro Hebreo capítulo 10. Ahí viene declaración del Espíritu Santo y del Padre Santo, ¿verdad? Hebreo capítulo 10. Versículos 17 y 18 dice, añade. ¿Quién añade? El Espíritu Santo del Padre Dios, ¿verdad? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nunca dice, nunca más me acordaré, futuro, de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Porque Cristo una vez para siempre nos canceló todo nuestro pecado ante la presencia del Padre. El Padre Dios vio la muerte de su Hijo Jesús, cargado nuestro pecado, murió en la cruz derramando toda su sangre. Y canceló la paga del pecado de todos nosotros una vez para siempre. Por eso el Padre Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pasado, presente y futuro también, ¿verdad? ¿Dónde está? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no existe otra ofrenda por el pecado, porque Cristo fue una ofrenda perfecta y eterna para cancelar por todo nuestro pecado. Por eso el Padre Dios nos ve, ¿verdad? Como limpio, santificado, ya justificado. ¿Dónde dice esto? Acá dice, Hebreo capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. En esa voluntad del Padre Dios, ¿verdad? Somos santificados, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Qué somos? ¿Pecadores? No, ya somos santificados. ¿Qué significa santificados? Somos santos. Por eso, el concepto de la iglesia es la reunión de los santos. ¿En qué sentido santo? Por la fe en la sangre de Cristo que se derramó por todo nuestro pecado una vez para siempre. Somos santificados. ¿Mediante qué? Mediante nuestra oración, confesión, petición, por bautismo, no. ¿Verdad? Mediante, ¿qué dice? Mediante la ofrenda del cuerpo, dice, cuerpo de Jesucristo. Porque lo que fue colgado en la cruz, cuerpo de Jesús, cargado nuestro pecado, fue, ¿verdad? Rascado, muerto total, ¿verdad? Destruido total, derramó toda su sangre y murió. Por eso, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, pero para siempre. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo murió? Una vez. ¿Por cuánto tiempo nos santificó? Para siempre. Por eso ya somos santificados. El Padre Dios declara, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando usted cancela su deuda al banco, ¿verdad? Con interés totalmente, ¿qué pasa? Se borra su, ¿verdad? Deuda. En la computadora se borra todo, se quita todo, ¿verdad? Tal fulano, por ejemplo Juan, por ejemplo Pedro, ya su deuda está cancelada. Nunca más llama exigiendo a usted que pague, no más, ya está cancelada. Hasta interés, todo está pagado, ¿verdad?
Por eso ahora Hebreo capítulo 9, entonces también dice así, ¿verdad? Y dice, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué tipo de redención Cristo hizo para nosotros? Eterna redención. Eterna. ¿Cómo suena? Eterna. Imperdible. Una vez para siempre. ¿Verdad? Una vez para siempre Cristo ya canceló por su sangre, por su muerte, por todo nuestro pecado, para que nosotros todos fuéramos santificados, limpiados, justificados. Pues el Padre Dios nos ve que estamos perdonados para siempre, ¿verdad? Por eso aquí en Romanos capítulo 5, como resultado por la muerte de Cristo ya que somos justos, dice, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es este hombre? Adán. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué somos? Justo, dice. Por un hombre Adán fuimos pecadores, por su desobediencia, el pecado entró en el mundo una vez para siempre ya, ¿verdad? Entró en el mundo. Por Adán fuimos pecadores gratuitamente. Así nacimos como pecadores. Por eso la Biblia está hablando sobre renacer. Nacimos ya por Adán, en Adán como pecadores. Ahora por Cristo y en Cristo renacimos como justos. Por la desobediencia de Adán fuimos pecadores. Así también por la obra de Jesús, por la obediencia de nuestro Señor Jesús, somos justos, dice. Ahí no se pone nada obra nuestra. Por Adán, gratuitamente. Por su desobediencia, fuimos pecadores. Ya fuimos formados como pecador, nacimos como pecador. Cristo ya vino cargando todo nuestro pecado total, ¿verdad? Y canceló en la cruz con su muerte. Y con su obediencia al Padre. Nos dejó justo, limpio, santos, perdonado una vez para siempre. Entonces, nosotros ¿cómo respondemos? Si el Señor hizo una obra tan grande y nos regaló una salvación tan grande, por la fe recibimos, ¿verdad? Comida, un plato bien rico. ¿Cómo recibimos? Comiendo. Aire, oxígeno, ¿cómo respiramos? Respirando. ¿Cómo nosotros recibimos esta salvación tan grande hecha por la sangre de nuestro Señor? Por la fe, creyendo la salvación, por la fe. Por eso, la fe es, ¿verdad? Comer, espíritu, la obra, salvación hecha por nuestro Señor Jesús, como la nuestra. Usted no come un plato de comida, no es suyo, ¿verdad? Usted no respira aire, ese aire no es suyo. Usted no cree en el evangelio hecho por la sangre de Cristo para salvar una vez para siempre. No es suyo. Por eso es importante creer. Por la fe, dice, por la fe. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree y recibe, acepta como suyo, ¿verdad? Todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Obra quien hace, Cristo hace una obra perfecta en salvar a nosotros, ¿verdad? Pero ¿quién? ¿Cómo nosotros lo recibimos esta salvación tan grande? Creyéndola, ¿verdad? Por eso es importante la fe, ¿eh? Usted cree la mentira, no va a creer esta verdad. Para creer esta verdad tienen que negar esa mentira que creía antes. Eso se llama arrepentimiento. Y sí, me equivoqué. Yo pensé que pidiendo perdón, confesando por mi pecado, haciendo oración de fe, así yo acepto a Cristo como mi Señor. Pero me equivoqué porque siempre yo era pecador. Pero ahora oyendo este mensaje, tal como está escrito en la Biblia, Cristo ya antes que ni naciera yo en el mundo, canceló mi pecado. Entonces no soy deudor, soy limpio, santo, justo por su sangre que canceló por mis pecados. Eso se llama creer. ¿Me explicó? Por eso ya casi terminamos de ahora, ¿verdad? Efesios dice, Efesios capítulo 2,
Versículo 8 dice, porque por gracia, dice, no por obra, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros puede ser don de Dios, regalo de Dios. Esta salvación tan grande es regalo de Dios. ¿Cómo lo obtenemos? Por la gracia, porque Cristo pagó con su sangre, ¿verdad? Por la gracia, por medio de la fe, recibimos como el nuestro. Padre, ¿verdad? Dice, feliz cumpleaños, hijo, aquí está tu bicicleta. ¿Usted qué paga? Nada. Porque el padre con su amor, ¿verdad? Hacia su hijo, regala esa bici. ¿Verdad? El padre, ¿verdad? Por su amor hacia su hijo, regala una compu. El hijo no paga nada. Gracias, papi. Recibe como suyo. Así el Padre Dios, ¿verdad? Sacrificando hasta su unigénito llamado Jesús, ¿verdad? Matándolo, hizo una salvación tan grande por la muerte de Cristo y no se regala, ¿verdad? Aquí está tuyo. Sí, Señor, gracias. Pero uno dijera, no, gracias. Una rebeldía grandísima. Aunque Cristo murió en la cruz, pero yo soy pecador. Esa rebeldía, incredulidad. Por mucho que va al fuego, ¿por qué va? Por no creer, por esa incredulidad, por no recibir ese amor tan grande hecho por nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Por su incredulidad, por su rebeldía, por su desobediencia, por rechazar ese amor de Cristo. Por lo cual uno va al fuego eterno. Pero el más, hasta malhechor que estaba a la par de Cristo, ¿verdad? Él había sido rebelde con otro malhechor, pero final antes de morir, ¿verdad? Él se arrepintió. Me equivoqué, ¿verdad? Eres el Mesías, eres el Cristo, eres el Hijo de Dios, eres el Salvador. Como su nombre dice, Jesús significa Salvador, ¿verdad? Final él entendió. Él muere por su maldad ante Roma, ante la ley romana, ¿verdad? Cristo muere ante la ley de Dios para liberar a él de sus pecados. Porque Cristo no es como hombre común y corriente, no es. Él es el santo Dios, pero encarnado. Final él creyendo en que Cristo muere por el pecado del mundo entero. Como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ahora cancela por el pecado del mundo, ¿verdad? Él creyó y confiesa ante Cristo. Jesús, cuando te vaya a tu reino, acuérdate de mí, porque yo te creo como mi Salvador que paga por mis pecados con su muerte. Cristo que dijo, por ver esa fe, hijo, tus pecados. No, hijo dice, hoy dice, ¿verdad? Tú hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo ese malhechor para entrar al paraíso, al cielo santo? Nada. Creyó sencillamente. ¿De qué? ¿En qué creyó? Cristo pagó por su pecado con su muerte. Pero Cristo al final dice, hasta última palabra, consumado es. Fue terminado el pecado del mundo entero. ¿Verdad? Señor, da esa bendición al que cree, que tenga la vida eterna. No se vaya al infierno, sino que tenga la vida eterna. Cristo canceló una vez para siempre. Acordémonos muy bien de este punto. Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y canceló en la cruz nuestra deuda, nuestro pecado fue cancelado ahí. Una vez para siempre. Para hacernos justo, limpio, santo, ya perdonado, una vez para siempre. Mañana entonces voy a compartir a las 11 de la mañana, ¿verdad? ¿Cómo entonces debe haber creído esto? ¿Cómo vivir? ¿Verdad? Porque el Cristo vino hace 2000 años para salvar. Y al que cree, al que se salvó, ¿qué manda? Dios envía su Espíritu Santo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumpliendo esa misión con su muerte. Y después Cristo subió al cielo el día Pentecostés, mandó que al Espíritu Santo, a su justo, ¿sí o no? Como dice el Apocalipsis capítulo 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oye mi palabra, como recién están oyendo ustedes, y abre la puerta, ¿verdad? Abre la puerta. Entraré al que entra, Espíritu Santo. Por eso, cuando uno llega a conocer y creer esta verdad, que nos hizo limpio, libre del pecado, en el corazón entra Espíritu Santo. Como Él guía, como Él trabaja, mañana voy a hablar este detalle. Muchas gracias por su paciencia. Hoy bastante tiempo, ¿sí? Entonces, hoy hasta aquí compartamos. Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia.
Bendiga, Señor, a todos nuestros invitados, oyentes, amados nuestros, para que ellos puedan estar con toda claridad creyendo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la señal del perdón eterno por Padre Santo, Señor. No por la obra, sino por la fe somos justificados. Porque Cristo hizo obra perfecta hasta cancelar nuestro pecado una vez para siempre. ¿Por qué el Señor murió? Nuestro Señor Jesucristo santo y perfecto, como si fuera pecador, murió en la cruz. No por su pecado, sino por todos nuestros pecados, por el pecado del mundo entero, Señor. Gracias, Señor, por su gran amor, por su gran sacrificio, para dejarnos limpio, perdonado, santo, para que podamos entrar al cielo. Al que cree esta verdad del Evangelio de la salvación, el Padre Santo envía su Espíritu Santo para que cada uno viva guiado por el Espíritu Santo, Señor. Bendiga, Señor, a todos nuestros invitados para que mañana también a las 11 estemos juntos en compartir para aprender de cómo vivir siendo salvo, justo, con el Espíritu Santo, cómo llevar una vida en el resto de tiempo, Señor. Muchas gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, entonces mañana a las 11 por Facebook y YouTube vamos a seguir compartiendo sobre la vida de cristiano renacido, salvo, cómo llevar, ¿verdad? Sobre este tema bien importante, ¿eh? Y nos vemos mañana. Muchas gracias. Hoy hasta aquí vamos a compartir.